Y para felicitarlo también, déjeme saludar con muchísimo gusto a un gran amigo, al queridísimo licenciado César Gutiérrez Priego, quien ya se registró como aspirante a la elección de impartidores de justicia, específicamente en el caso de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, pues desearte toda la suerte, que sé que no la necesitas, eres muy chingón, amigo, y pues todo el respaldo de Sin Censura. César, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Toño, como siempre un placer saludarte, ¿cómo has estado? Pues aquí nomás pendiente de la información de lo que está ocurriendo. Se habla de casi 20,000 registros por parte de, pues, nada más en la parte del Poder Ejecutivo frente a esta elección de impartidores de justicia. Esto pues en medio de una discusión absoluta y ardidez de parte de la derecha mexicana que siempre repite el mismo discurso. Pero bueno, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, César? Pues bien, mi querido Toño, yo ya me inscribí, incluso ya subí el tweet, donde me inscribí para contender como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hice por medio del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal y bueno, pues con la esperanza de que podamos pues, ser seleccionados, ¿no? Entiendo que hay muchos perfiles. Habrá diferentes etapas de evaluación. De aquí a mediados de diciembre nos enteraremos si la captura de documentos fue la correcta y posteriormente pues vendrá todas estas evaluaciones que se darán dependiendo de cada uno de los comités, en donde habrá entrevistas. Estas entrevistas incluso serán de carácter público y para mediados de febrero, bueno, más bien principios de febrero, ya conozcamos cuáles van a ser los perfiles. Depurados, obviamente, dependiendo del número de perfiles que existan, hay la posibilidad de ir a la insaculación por medio de tómbola y los que ya queden para febrero nos enteraremos quiénes serán los candidatos o seremos los candidatos. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Es algo que la gente quiere saber, desde la ultraderecha, desde los espacios de Chayusén Oresti, de Carlos Loret de Mola, el pseudoprista, los montajes de López Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha planteado que fue una situación muy fácil y que cualquiera podía entrar, pero tengo entendido que la razón por la cual se registran tan altos números casi hasta el final es debido a la cantidad impresionante de requisitos que se solicitaron para pues para ser aspirante al menos a ocupar esta candidatura. Cuéntanos un poco más de eso, César. Mira, lo que pasa es que es un sinnúmero de documentación la que te solicitan que, pues, por supuesto, no es tan sencillo, ¿no? De entrada, ve a la universidad en donde estudiaste, solicita un certificado de calificaciones con validez oficial. No son trámites que te los hagan de un día para otro. En mi caso, por ejemplo, la especialidad, la maestría, pues ir y solicitar la documentación. Yo no había iniciado los trámites de titulación. En mi caso, yo nada más necesito la licenciatura, la cédula profesional, para poder pues, realizar mi práctica profesional. Entonces, muchas veces por decidiosos dejamos por ahí de hacer algunos trámites. Entonces, fue ir a marchas forzadas a realizar todas estas solicitudes. Imagínate, la especialidad la hice en el año 2012. Tuve que ir a solicitar documentación del año 2012. La maestría fue en el año 2013. Tengo una segunda maestría que terminé en el año 2019. Los estudios en el extranjero, obviamente, pues tenía que solicitar el apostillamiento para que se pudieran hacer los trámites aquí en México, situación que no nos dio tiempo, pero que además no sirven para lo que se está solicitando porque tú tienes que cumplir con ciertos promedios en algunas materias en específico, dependiendo el puesto al cual quieras aspirar y que tienes que tener un mínimo de calificación de 9. Para todas aquellas personas que decían, no, hombre, 5 cartas de recomendación y se acabó. No, incluso las cartas de recomendación tienen que tener un formato. Ese formato no es nada más que tengan una carta de recomendación, sino que tienen que venir ciertos datos, mi querido Toño, en donde a la gente, incluso pues, el comité de evaluación pueda hacerles una llamada telefónica, mandarles un correo electrónico para verificar que efectivamente ellos fueron quienes signaron la carta. Asimismo, pues obviamente ciertos datos incluso de la persona, ¿no? Como clave del lector, y el cual, pues bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los datos son suyos, y todo esto para que lo puedan verificar de forma inmediata. Asimismo, los comités de evaluación, la información que tú estás brindando,
ellos tienen de forma directa, por medio del software que se instaló, de verificar que los datos que tú estés presentando pues sean datos correctos y que existan, ¿no? Si tú hablas de que tienes una cédula de especialidad, por ejemplo, pues verifican que efectivamente tengas una especialidad registrada ante, obviamente, la Secretaría de Educación Pública y que exista, ¿no?, en el Registro Nacional de Profesionistas para ver que existe una cédula profesional. Así es la mayoría de estos datos, pero ese es el primero de algunos puntos. Tienes que, aquí tengo incluso, ¿no?, tienes que tener copia del INE, ¿no? Algunos, por ejemplo, en mi caso, yo incluso la certifiqué para que no hubiera problema, copia de la cédula profesional, copia certificada de la constancia de estudios, aquellos documentos que acreditan la personalidad jurídica profesional. En mi caso, hay algunos asuntos que cuando fue la pandemia pues, se llevaron de forma digital y que obviamente cuenta con los registros digitales de las notificaciones que te hacen, en algunas como defensor y en otras como asesor jurídico. Entonces, pues agregar estos documentos para poderlo demostrar. Como nada más había posibilidad de subir algún documento, bueno, pues en mi caso yo tenía también las facturaciones que hago desde hace más de 18 años, como pues, obviamente practicante del derecho, mi registro nacional de profesionistas a nivel federal, el registro que tenemos todos los profesionistas del derecho en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, dependiendo de los estados de la República donde nosotros vayamos y postulemos, que litiguemos, ¿no? En mi caso yo que soy 100% litigante, nunca he trabajado en el gobierno, entonces pues obviamente el poder demostrarlo, que tienes más de 5 años de antigüedad. Fíjate, la constancia de residencia, en mi caso, entonces me tuve que ir al municipio a solicitar que me dieran mi carta, mi constancia de residencia, se tardan entre 24 y 48 horas para otorgártela, pero fueron trámites que obviamente cuando tú vas pidiendo la información, pues sí es un cúmulo grande de documentos que además tienes que digitalizarlos y posteriormente tienes que subirlos, ¿no? Carta bajo protesta de decir verdad, que los documentos que tú estás dando, que la información que tú estás dando no solo es verídica. ¿Por qué? Porque pues, aquellas personas que a lo mejor si hubieran información falsa, pues estarían incurriendo en un delito. Carta bajo protesta de decir verdad, carta de buena reputación, ¿no? Yo considero tener buena reputación, o por lo menos soy incalumniable, ¿no? Como lo he dicho, lo que dijeran de mí es cierto. Entonces creo no tener mayor problema. Un ensayo de 3 cuartillas con la justificación de motivos para fortalecer el sistema de impartición de justicia y por qué crees tú tener las herramientas necesarias para el cargo que quieres aspirar a postularte, ¿no? Y ahí tienes que cumplir con ciertas características que tienen que ser un tipo de letra, un tipo de tamaño, un tipo de interlineado. O sea, son pequeños detalles, pero que si no cumples, desde ahí quedas descalificado, ¿no? Las famosas 5 cartas de referencia, las cuales, como te decía, tiene que venir con cierto formato, las tienes que digitalizar también, tienes que subirlas al portal. En mi caso, tuve la fortuna de que me dieran más de 42 cartas de referencia y tuve que escoger 5 para poderlas subir, ¿no? Y una semblanza curricular, un currículum, todo igual digitalizado para poderlo subir y que se tuviera toda esa información. A grosso modo, si no mal recuerdo, me parece que esa es toda la información que se tenía que subir. Después vino la problemática de que a lo mejor una persona como yo, que no es especialista en cuestiones de computación, pues la complicación de que los documentos fueran muy pesados, saber cómo hacerlo, tuve que pedir que me apoyaran, me asesoraran. La verdad es que cuando ya tienes la documentación, a lo mejor el registro puede ser rápido. El problema es que vas checando la información, vas digitalizándola, subes la documentación, te das cuenta que hay un problema con la información que estás subiendo porque es demasiado pesado el archivo. Entonces tienes que pedir a las personas que saben un poco de esto que te apoyen y que te ayuden. Y en el caso, ese fue en el portal del legislativo, que es en donde yo me inscribí. Y estaba el portal también del Ejecutivo Federal, en donde de inicio, también tienes que presentar el CURP, acta de nacimiento, certificada, una serie de requisitos. Y en el de presidencia, para ingresar tenías que meter los datos de tu CURP, ¿no?
con eso se iniciaba el trámite y es casi la misma documentación, nada más que en la carta de residencia te aceptaban el que tú presentaras el INE si no tenía la carta de residencia. A grosso modo, eso es más o menos. Ya cuando por fin puedes subir la información, en mi caso me tardé más de 2 días para poderlo hacer de forma correcta, te llega un correo electrónico, ¿no? Primero te llega un correo electrónico en donde se te da una clave de acceso para que puedas iniciar el procedimiento. Y posteriormente, cuando ya concluyes el cuestionario y la carga de documentos, te llega un segundo correo en donde te dicen que por lo menos esa primera etapa de inscripción ya la cumpliste y que ahora será parte de evaluación, quienes revisarán que efectivamente la documentación que tú hayas presentado sea la que se solicitó en la convocatoria y entonces sí ya puedas pasar a la siguiente etapa, que sería una tercera etapa, en donde van a evaluar, de acuerdo a los porcentajes, ¿no? Cuál es el tipo de calificación que se le darían a los perfiles, desde la preparación académica, obviamente la experiencia profesional y por último la buena pública, ¿no? Que es como se conoce al buen nombre de las personas que se pudiesen tener al ejercer la profesión de abogado. Y a grosso modo, mi querido Toño, eso es parte del proceso de cómo se lleva a cabo para la inscripción en cualquiera de las modalidades que estuvieras buscando, ya sea ser juez, magistrado o ministro. No, y por supuesto que se entiende que hubo, vamos, un poco de tardanza para que los aspirantes y las aspirantes pudieran presentar toda esta documentación. Si me lo permites, me parece un tanto injusto pensar que tú, que eres un gran abogado, también el queridísimo doctor Isaac de Paz, que son grandes abogados, hombres de ley, hombres de justicia, mujeres y también de ley de justicia, se hayan tenido que enfrentar a tanto papeleo, a tanta burocracia, a tanto requisito, cuando los actuales impartidores de justicia que tenemos, que son una bola de corruptos, ¿no? La gran mayoría tuvieron el pase automático y muchos de ellos ni siquiera quisieron entrarle a los catorrazos. Muchos de ellos dijeron, bueno, pues yo ya me retiro, ya me voy con mi lana, como lo hizo el famoso juez Gómez Fierro, el magistrado Gómez Fierro. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué le vas a decir tú al público de Sin Censura? ¿Y qué le vas a decir a los mexicanos y mexicanas con tal de convencerlos de que eres el mejor candidato para ocupar ese puesto, el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Te lo pregunto porque te vas a enfrentar a distintos públicos. No solamente te invitamos aquí a Sin Censura, donde eres pues parte de nuestros pilares, miembro absoluto de este gran equipo de Sin Censura, sino que constantemente te invitan a otros espacios ahí en Televisa, en Milenio, en Grupo Imagen, te invitan también ahí a Radio Fórmula. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo buscas convencer tú al mexicano y a la mexicana de que eres el candidato idóneo para ocupar ese puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César? Mira, Toño, yo no sé, y te lo digo con mucha franqueza, no dudo que existan perfiles mejores preparados que el mío, por lo menos en papel, ¿no? Que es a lo que voy. Hay gente que a lo mejor ha dedicado su vida al estudio, pero lo que sí les puedo decir es que durante más de 20 años de experiencia que tengo como abogado litigante, postulo en materia penal, y que me he dedicado a la defensa no solo de personal militar, sino de personal policíaco, de personas de la sociedad, de asociaciones civiles, ¿no? También de empresas particulares. Me han pasado ciertas situaciones que me parece que todos las hemos vivido, pero yo en lo personal viví una situación muy particular que la he platicado con ustedes y que es un hecho público, ¿no? La situación de mi señor padre, en donde yo en carne propia tuve que vivir las injusticias de un gobierno autoritario, que tuve que vivir las injusticias del Poder Judicial, en donde, pues, en vez de aplicar la justicia, lo que hicieron fue tomar parte en un hecho de carácter político, pues para destruir y despedazar a una persona. Y creo que hay miles, si no es que millones de mexicanos que se pueden identificar con este reclamo. Mi promesa, mi querido Toño, es muy sencilla. Yo sí les prometo que no me voy a voltear para cuando yo vea una injusticia. Yo sí les prometo que voy a atender a la gente de forma personal. Me parece que lo importante de esta reforma constitucional y el hecho de que podamos elegir a los que van a ser los juzgadores federales de nuestro país y posteriormente a los juzgadores locales,
es el hecho de que vamos a conocer a las personas y de que sí vamos a poder llegar y exigirles el hecho de que nosotros les dimos el voto. ¿Para qué? Pues para que la gente realmente pueda reaccionar y pueda solicitar justicia en este país. Es increíble y me parece que todas las personas que han tenido la mala fortuna de tener que llegar a un juzgado por tener un problema de carácter legal, se dan cuenta que es imposible hablar con los jueces y los pocos jueces que te lo llegan a conceder están con reloj en mano y haciéndote caras como de ¿por qué me tiene que molestar? ¿No? Cuando me parece que lo más importante es esa cercanía que tiene que existir con la sociedad. Y también reconocer algo, mi querido Toño, yo tengo mucho respeto por aquellos jueces que son honestos, que son honorables, que hacen su trabajo con dignidad y que aplican la justicia sobre la legalidad. Y mucha gente me dice, en una sociedad no puedes aplicar la legalidad sobre la justicia. Yo que en esencia soy penalista, me parece que la justicia tiene que ser muchísimo más importante que la legalidad, en mi caso particular y personal. Pero asimismo soy de las personas, mi querido Toño, que considero que justicia, ¿no? Que no es pronta y expedita, no es justicia. No podemos seguir viendo casos, ¿no? Como el de Israel Vallarta, que tengan cerca de 20 años, ¿no? Que siguen estando procesados y que no hay una sentencia. Para bien o para mal, con todo y que se ha demostrado que fue un montaje, que hubo tortura, que una coacusada, ¿no? Como esta ciudadana francesa que ya salió en libertad desde hace muchos años, por el hecho de que hubo apoyo por parte del gobierno de Francia, nosotros sigamos viendo a una persona que sigue pagando por lo que todos conocimos y supimos, ¿no? Que fue un montaje. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde viene el reclamo para todos estos jueces, magistrados o ministros que no son tan honorables como los que sí mencioné en un principio y por los cuales sí siento respeto, que sí aplican, ¿no? Todas estas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso cuando son perfiles, ¿no? Altos perfiles, ya sea de grupos criminales, empresariales, delitos de cuello blanco, políticos, pero para con el ciudadano de a pie no sucede. ¿Y por qué hay tantas recomendaciones, ¿no? De resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, derivado de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones a un gran número de la población en nuestro país de origen indígena, en donde no se le respetaron los derechos humanos, los derechos procesales y que terminaron sentenciando a personas que ni siquiera sabían por qué estaban siendo procesadas? Me parece que eso es lo más importante, mi querido Toño, que toda aquella persona que ha sufrido una injusticia tenga la oportunidad de que un ministro de la Corte los va a escuchar de forma directa. Lo bueno de esta reforma, mi querido Toño, es que por primera vez en la historia de nuestro país vimos a jueces, magistrados y ministros salir a las calles, a las redes sociales, a los medios de comunicación, a compartir y hablar con la gente. Me parece que deberíamos de empezar por el hecho de que no se les tendría que llamar su señoría, sino que tendríamos que ser muchísimo más accesibles para con la sociedad y para con los litigantes, para con las personas que están con un problema de carácter legal, escuchar de forma directa a la gente y no nada más quedarnos con lo que dice el papel, porque el papel no muestra lo que está viviendo el ciudadano todos los días. Creo que si nosotros realmente tuviéramos la intención de cambiar y cambiarlo para bien, teniendo un compromiso, creo que con eso le daríamos una gran certeza jurídica, no solo al país, sino a toda la ciudadanía, mi querido Toño. Sí, exactamente, hace falta esa cercanía. Te soy perfectamente honesto, César, y querido público consentido, no sé si deba yo incluso confesar esto, pero yo honestamente siempre me siento intimidado por la figura de un impartidor de justicia, ya sea juez, magistrado o ministro, por la tradición de la que hablas y que ocurre desafortunadamente, la mala tradición de nuestro poder judicial. Personas a las que hemos concebido como pues funcionarios con todo el poder que tienen en sus manos, vamos, la decisión sobre la vida de una persona de un momento para otro. A mí siempre me ha intimidado la figura del impartidor de justicia, siempre, ¿no? Decir, oh, es que este cuate es un juez, ni te metas con él, no voy a hacerla de malas, son gente con muchas influencias, con mucho poder y que efectivamente puede acabar con tu vida y porque
desafortunadamente así es como lo han actuado durante pues todo este tiempo que hemos sufrido al Poder Judicial en México, ¿no? En cuanto a la corrupción que se estableció desde que toma el poder el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Todas estas estructuras. Y tienes toda la razón, necesitamos a alguien en quien sí podamos confiar, alguien que no nos va a causar alguna preocupación, que no nos apantalle, por decirlo así, nos intimide, nos dé miedo, alguien a quien nos podamos acercar como el juez, que sabemos que va a determinar con justicia, en el que podemos o en la que podemos confiar. Por eso es que, en la opinión de este servidor, bueno, un gran aspirante y el candidato idóneo para ocupar un puesto de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el licenciado César Gutiérrez Priego. Ahora bien, antes de que nos vayamos, César, fíjate que hoy en la mañanera se mencionó un caso muy fuerte y muy importante que creo que también a ti te ha causado mucho interés, y es el de este equipo de fútbol americano de jóvenes, de muchachitos que buscan pues llegar a competir en Las Vegas, Nevada. No sé si quien nos quieras platicar algo al respecto de esto. Mira, claro que sí, Toño. La realidad es, creo que la gente lo sabe, yo soy un apasionado del fútbol americano. Es el deporte que más me gusta a mí, porque además fue el deporte que me dio la oportunidad de poder estudiar una carrera gracias a una beca deportiva que me dieron en aquel momento el coach Guillermo Villalpando, que lo conocemos como Colio, y el coach César Martínez, que lo conocemos como el Negro. Y gracias a ese amor que tuve por el fútbol americano y tuve la oportunidad de tener una beca deportiva, pues siempre fui muy apegado a este deporte. Obviamente a alguno de mis hijos pues, le gustó también el hecho de fútbol americano, y pues es un muchacho que desde los 5 años empezó a practicar este deporte con grandes habilidades. En este momento que él tiene 12 años, ya rompió todos los récords de su señor padre, tiene más touchdowns, y la verdad es que es un muy buen muchacho, y hubo la posibilidad, hace un año lo invitaron para que se fuera a probar a lo que es la selección de fútbol americano de nuestro país en la categoría infantil. Y obviamente mi hijo fue. Cuando llegó mi hijo, pues tuvo que luchar pues contra veteranos que ya tenían ese puesto. Él juega en la posición de quarterback. Y la verdad es que le echó muchas ganas, fue saliendo adelante. En ese inter se nos venció la visa de mi hijo para poder ir a los Estados Unidos. Nos habían dado una visa por 2 años, si no mal recuerdo. Y cuando nosotros íbamos a iniciar el trámite, el personal de la selección nos dijo que no nos preocupáramos, que ellos podían hacer la gestión, porque pues todos los años lo hacían, y como van representando al país, no tenían mayor problema, y siempre les habían otorgado las visas, salvo cuando fue la época del COVID, porque se cerró la frontera, por así decirlo. Entonces, pues nosotros nos confiamos a que iba a darse esta situación, que no íbamos a tener mayor problema. Tuvimos que tener una dinámica familiar complicada, porque él tiene que entrenar todos los fines de semana, y además entre semana pues él entrena con su equipo todos los fines de semana. Pues obviamente yo, que soy padre divorciado, aunque tengo una muy buena relación con mi ex esposa y con su actual esposo, pues nos pusimos de acuerdo para que mi hijo pudiera ir a entrenar los sábados y domingos, yo recogerlo el domingo después de entrenar, pasar a lo mejor menos tiempo con él, pero siempre pues tratando de apoyar este sueño. Lamentablemente, nosotros el fin de semana antepasado, no este que acaba de pasar, sino el anterior, fuimos a la entrega de jerseys, que es la foto que están mostrando, la entrega del equipo, ¿no?, que iban a llevar, todos con la ilusión, ¿no?, de que pudieran participar representando a nuestro país. Ellos juegan este torneo representando a México contra el equipo de los Estados Unidos y de Canadá. Me parece que algunas veces también ha ido el equipo de Japón, y que, pues, obviamente siempre con la intención, pues, de poder desarrollar el deporte. Lamentablemente, nos avisan de un día para otro, me parece que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, nos avisan que lamentablemente no iban a poder ir 38 niños, que no se pudo hacer la gestión para sacar la visa. Obviamente, en nuestra desesperación, la mamá de mi hijo, el esposo de mi ex esposa, pues solamente se organizaron con un grupo de padres de familia para checar esta situación, me pidieron el apoyo, le dije, pues obviamente que voy a apoyar, es mi hijo quien está también sufriendo esta situación, y son varias categorías, ¿no?, las que van a representar a México en los Estados Unidos. Y la verdad es que creo que todos los que somos padres y que queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, y más cuando mi hijo
La verdad es que yo soy un padre muy crítico, no soy el clásico papá de no te preocupes, hijo, todo está bien, lo importante es competir. No, soy el clásico papá que dice, no, si él se ganó el puesto es porque es mejor que tú y tú tienes que entrenar más, tú tienes que echarle más ganas y yo estoy aquí para apoyarte y vamos a sacar las cosas adelante. Cuando tú ves que él se gana ese puesto, que le gana a jugadores veteranos, que los mismos jugadores veteranos lo reconocen y le respetan, ¿no? El esfuerzo que hizo y que su sueño no se va a poder ver cristalizado, mi querido Toño, por una cuestión de carácter administrativo, ya sea de nosotros como padres, porque a lo mejor no debimos habernos confiado a lo que nos dijo los representantes de la selección o por el mismo personal de la selección que no hizo el trámite en su momento, pues me parece que la parte de echar culpas ya pasó. Entonces, por lo mismo, desde la semana pasada estuvimos solicitando el apoyo de Presidencia de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque tenemos todavía una pequeña esperanza. Y esa pequeña esperanza es que les den un permiso, ¿no? Por parte de la Embajada de los Estados Unidos para, aunque sea de 2 semanas o 2 meses, ¿no? La verdad es que no sé cómo sea, pero sé que existen este tipo de visas, pues para que los muchachos puedan ir realmente a jugar, e incluso tenemos un plan B, que es, sí, pues, un boleto de avión de aquí a Tijuana, de ahí una camioneta para pues llevarlos a Las Vegas por carretera, ya con la visa, y que puedan ellos llegar a jugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el sueño de niños que pues estuvieron durante un año luchando por ganarse un puesto y que puedan tener esa oportunidad. Entonces, por eso, mi querido Toño, es que hemos estado tan insistentes y me ha tocado de todo en las redes sociales, ¿no? Desde la gente que apoya y que entiende y hasta el que diga, ya ves, Chairo, maldito desgraciado, tu hijo no tiene visa por ser un pinche comunista. Pues sí, si mi hijo no va a tener visa por ser yo rojillo de pensamiento y apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación, pues ni modo, tendrá que jugar fútbol americano en México mi hijo, pero me parece, ¿no? Y creo, mi querido Toño, que por eso yo aspiro a ser ministro de la Suprema Corte, porque yo quiero que no pase con mis hijos lo que pasó conmigo, que les echen culpas, ¿no? Que tengan que ver con sus padres, cuando yo ya he explicado muchísimas veces qué es lo que sucedió con mi señor padre y la traición que hubo por parte incluso de un presidente de la República. No quiero que mis hijos tengan que estar sufriendo por algo que pues, ellos ni siquiera vivieron, ¿no? Y que puedan tener todas las posibilidades que nosotros podamos dar. Imagínate, ¿no? 38 niños que se ganaron su lugar a base de esfuerzo, de trabajo, porque hay niños que venían todos los fines de semana a la Ciudad de México, de Veracruz, de Querétaro, del estado de Morelos, de Colima, de Zacatecas. O sea, estamos hablando de muchachos y padres que hicieron un gran esfuerzo, mi querido Toño, y pues queremos por lo menos demostrarles a nuestros hijos que la esperanza es la última que se pierde. Me decía un papá, me dice, oye, pero es que ya tenemos el marcador en contra, vamos perdiendo 28-3, ¿no? Le dije, bueno, incluso Tom Brady, que no es santo de mi devoción, pero reconozco que es tal vez el mejor quarterback de la historia, remontó un 28-3. ¿Por qué no les demostramos a nuestros hijos que no importa lo que pase, siempre tenemos que luchar hasta el último segundo para que puedan cumplir sus sueños? Y aquí tiene nuestro apoyo, César, el apoyo del público, aquí lo están escribiendo para ti, para tu retoño. Aquí en nuestros chats nos escriben todo este apoyo. Y mira, de verdad es que ya al tener el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum, que dijo que iba a revisar este caso, con quien pues fuera pertinente para hacerlo, creo que ahí no habrá ninguna problemática. Es de verdad, ¿no? Cuestión de que se hable con la embajada y con las autoridades de Estados Unidos de, pues simple y sencillamente son chamacos que quieren ir a jugar a este Mundial de Fútbol Americano y se acabó y se regresan y cuál es el problema, ¿no? O sea, es de verdad hay otra cosa que se tiene que plantear desde un principio aquí en Estados Unidos, pues no tendría por qué haber algún tipo de cuestionamiento a la ideología de uno basándonos precisamente en la primera enmienda de la Constitución. Además, en ningún momento de la Declaración de Independencia o de la misma Constitución de los Estados Unidos dice que alguien debe de ser de pensamiento capitalista neoliberal en este país, ¿no? Los principios de la Declaración de Independencia es la búsqueda de la felicidad, el respeto a la vida, a nuestros derechos, ¿no? O sea, es a la igualdad específicamente. En un momento dice, y todos van a tener que ser neoliberales y capitalistas, ¿no? Pues no es una infamia absoluta y pues ten en cuenta que tienes aquí con nosotros todo nuestro apoyo y yo estoy seguro de que se va a remontar ese
ese marcador al final con un gol de campo, ¿no? Vamos a llegar ahí al 29-28. No, vamos a hacerle como Tom Brady, mi querido Toño. Acuérdate que Tom Brady, mira, yo te lo decía, yo soy vaquero de corazón y la verdad es que, aunque no es santo en mi devoción Tom Brady, tengo que reconocer que es el mejor jugador de la historia del NFL, por lo menos el mejor quarterback, y eso ya es decir mucho. Y cuando tú reconoces incluso a alguna persona que te cae mal, el que sale adelante, el que lucha, el que hace algo increíble, pues obviamente lo que quieres es que tu hijo pueda tener esas posibilidades. Mi hijo juega con el número 12 por Tom Brady. En la selección, como él era novato, no le tocó jugar con el número 12, le tocó que le dieran el número 17, ¿no? Entonces ahora mi hijo ya dice, bueno, ahora soy Josh Allen. Entonces, tú sabes, ¿no? La emoción que tiene para los niños. Yo la verdad es que sí quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado, incluso gente de las redes sociales que me ha dicho a Poderlic. Yo soy una persona muy creyente en Dios o en mi poder superior, el poder superior de cualquier persona. En mi caso, para mí es Dios. Y él, yo creo que él nos pone pruebas y gracias a Dios siempre hemos salido adelante con estas pruebas. Entonces, créeme que para mí es muy importante que mi hijo pueda tener esa oportunidad, mi querido Toño, de que vea que si tú luchas por tus sueños se pueden cumplir, ¿no? Y creo que es muy importante. Sí, no, vas a ver que sí. Y que bueno, mire, yo soy perfectamente esto. Sí, Brady es ahorita el mejor quarterback, pero muy pronto un señor llamado Patrick Mahomes lo va a sobrepasar. Y por Con mucho. todo respeto, Toño, no lo creo. Y te voy a explicar por qué. Y te voy a explicar por qué. Fíjate, yo que soy uno de los más grandes críticos de Tom Brady, tengo que reconocer que tener una carrera de casi 20 años, en donde en tus primeros 4 años ganas 3 supertazones, ¿no? Bueno, 5 porque el primer año no jugó, ganas 3 supertazones, después pierdes 2 y tienes la capacidad para regresar y convertirte en el mejor de la historia. Yo soy una persona de 48 años, mi querido Toño, y darme cuenta que Tom Brady todavía hace 2, 3 años seguía jugando, digo, merece todo mi respeto este hombre, ¿no? Y el problema que yo veo con Patrick Mahomes es, yo no dudo que es un fenómeno y que es un jugadorazo y que tiene un gran equipo alrededor y un gran coach, hay que reconocerlo. El problema es la longevidad, mi querido Toño, porque son capacidades distintas. Tom Brady hacía que sus compañeros jugaran mejor. Me parece que Mahomes sigue siendo él quien tiene que hacer esa jugada, ¿no? Que hace falta. Esperemos, me encantaría ver a una persona como Patrick Mahomes que llegara a 11 supertazones y ganara 8. Lo veo muy complicado. Sí, vamos a ver, pero, y es más, yo te invito a ver si se puede antes de que empiece ya pues la locura, a ver si se puede, ¿no? En que en algún momento veamos, a pesar de estas cuestiones de la visa y etcétera, un partido de los Chiefs, porque yo sí creo que Mahomes en estos momentos es la mente y la fuerza para que su equipo consiga siempre llegar a donde está, ¿no? Ahorita sí le está, vamos, yo lo veo a él. Bueno, y Kelsey, ¿no? Que le toca besito de la Taylor Swift, entonces luego sale inspirador. Ese es Kelsey. ¿No? Kelsey, Pacheco, que es un jugadorazo. sí. No, me encanta el fútbol americano, mi querido Toño. No me sé ni siquiera bien el nombre de los jugadores del Cruz Azul, que soy súper fan, pero del fútbol americano sí. Creo que me sé la mayoría de los equipos, los jugadores notables. No, lo bueno esto es que, por ejemplo, Mahomes se ha mantenido, sí, a raya de la política, a pesar de que él constantemente apoya muchísimas de las fundaciones en pro de los jóvenes de escasos recursos aquí en Kansas City. Oye, Toño, fíjate, su esposa es trompista, ¿no? Su esposa es la dueña decías, de Current. ¿Qué es lo que yo le podría decir a la gente para que votaran por mí? Pues que siempre he sido el menospreciado, el chico, el que no me ven venir, el que, no hombre, pues es que no tiene posibilidades y que pues soy como cualquier ciudadano, ¿no? No falta el que trate de restarle méritos a tu trabajo y dice, no, bueno, pero es que por quién era su papá, pues me imagino que mi papá iba conmigo a la universidad, o mi papá iba conmigo a los juzgados, o mi papá le tocó que tuviéramos que ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o ir a los juzgados militares o a los juzgados federales, aguantar que la gente te dijera una serie de barbaridades, que te ofendieran, que personal militar te secuestrara, o sea, me imagino que mi padre estaba todo ahí, pues no, obviamente yo lo que quiero es tener la oportunidad, mi querido Toño, de cambiar, pero cambiar en serio de raíz
lo que es la impartición de justicia en este país. Eso es lo que yo quiero, que puedas tener realmente un ministro. Hasta que llegó Lenia Batres, ¿cuándo habías visto tú, con todo respeto, Toño, que una ministra o un ministro saliera a convivir realmente con la gente, a platicar qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía? O sea, simple y sencillamente ellos se creían de otro nivel completamente. Si los jueces, como tú lo decías, mi querido Toño, ¿no? Como te digo, hay grandes jueces que merecen todo mi respeto, aquellos que sí son honestos, aquellos que son valientes, aquellos que son justos. El problema es que hay un grupo importante de jueces, magistrados y ministros que son unos corruptos que siempre apoyan, ¿no?, a ciertos personajes y grupos por intereses personales. Esos son los que no queremos nunca volver a tener. Pero eso, nada más tener la oportunidad, mi querido Toño, de cambiar las cosas. Todas aquellas personas que hemos tenido que pasar por una injusticia en la vida, tener la posibilidad después de cambiarlo, bueno, yo creo que eso lo agradecería todos los días de mi vida y vería, ¿no?, cuál es la diferencia entre las personas que sí tenemos ganas de hacer las cosas. Y me parece que también sería un triunfo para los que somos abogados litigantes en este país. Mucha gente piensa que los méritos son única y exclusivamente por haber trabajado en el gobierno o por trabajar en el Poder Judicial. Me parece que no. Me parece que también los que vamos y tenemos que gastar suela del zapato todos los días, ir a la agencia del Ministerio Público, ir a los juzgados y tener que fajarnos en audiencias contra 15 ministerios públicos, ¿no? Y que aquí estamos 2 abogados bien aferrados defendiendo los intereses de nuestros clientes, pues también merecemos reconocimiento y tenemos el mérito como para poder hacerlo. Entonces, si la gente cree que yo tengo cualquier posibilidad, pues que me apoyen. Y si no, que busquen un mejor perfil y créanme que si no soy yo candidato, apoyaremos al mejor perfil para que sea la continuidad de la Cuarta Transformación. Porque si no si nos descuidamos, mi querido Toño, perfiles como el de Roberto Gil, que son ultraderechistas, que sería revivir al calderonato, pueden colarse, mi querido Toño, y tienen los votos para meter 2, 3 ministros. Imagínate hacer una reforma para que ellos terminen siendo ministros de la Suprema Corte, pues sería una locura, ¿no? Y yo creo que la peor debilidad de los adversarios del licenciado César Gutiérrez Priego es subestimarlo. Y se la van a Pérez Prado con eso. Que no, con todo y orquesta, dijeran por ahí, mi querido Toño, con todo y orquesta. Con todo y orquesta. Pues querido César, ya sabes que aquí tienes el apoyo de Sin Censura, de su público, que ya te llama ministro. En los chats tú lo puedes ver. Público conocedor, chinga. Público conocedor. Ya le llama ministro al queridísimo César Gutiérrez Priego. Yo te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que pues, la gente siga en contacto contigo, te busque, te haga estas preguntas, te haga estos planteamientos y te apoye también en lo que está ocurriendo en estos momentos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, Toño. Mira mi cuenta de Twitter, ahora X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPrim. Todos los martes escribo una columna de opinión para La Silla Rota. Tengo una página de YouTube en donde, pues en algunas ocasiones subo algunas videocolumnas y obviamente en los espacios libres como El Viento, como en Sin Censura, hoy especialmente el lunes, pero que todos los martes estamos en la mesa de seguridad, ¿no? Con 2 grandes compañeros, maestros en el tema, con Paco y con Pepe, y obviamente, pues agradecerte, mi querido Toño, le envío un fuerte abrazo a tu señor padre y decirle que seguimos en la apuesta. Él ha mejorado y yo ya soy precandidato a ministro, entonces tenemos que seguir echando ganas porque él tiene que salir bien y yo tengo que seguir con este proceso para poder aspirar a ser ministro. Ahí van hombro con hombro, ya regresó a trabajar mediodía, ya trabaja mediodía todos los días como le gustaba a él, y este fin de semana a él le gusta mucho correr. Bueno, pues pudo participar caminando, pero participar en una de las carreras que tanto le fascinan. Así que ahí van hombro con hombro, el licenciado César Gutiérrez Priego, el doctor Luis Alfaro, así que vamos a darle con mucha fuerza. Querido amigo, te mando un abrazo, y usted, público consentido, pues ya lo sabe, ya quedó como aspirante el queridísimo licenciado César Gutiérrez Priego a buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted apóyelo, aquí lo apoyamos en Sin Censura. Muchas gracias, César. Igualmente, Toño, un abrazo para ti y para todas las personas que nos ven. Nos vemos mañana, cuídense, hasta luego. Nos vemos mañana, ahí tiene usted a nuestro gran amigo, el licenciado César Gutiérrez Priego, aquí en Sin Censura, y vamos con más.